Bienvenidos a una nueva inmersión, una donde nos adentraremos en un caso, un caso que ha cautivado y perturbado a partes iguales durante décadas, el misterio de la Dalia Negra. Un caso que a pesar del paso del tiempo sigue generando escalofríos y alimentando a la imaginación. Efectivamente, hoy nos sumergimos en el Los Ángeles de 1947, una ciudad que vibra con el optimismo de la posguerra, pero que también esconde un lado oscuro, uno que se cobró la vida de Elizabeth Short, una joven con sueños de Hollywood, a la que la prensa bautizó como la Dalia Negra. Un apodo que sin duda contribuyó a la fascinación por el caso, pero que también eclipsó en parte la verdadera tragedia de una joven cuyo destino fue brutalmente truncado. Para esta inmersión contamos con artículos y extractos de Wikipedia que nos proporcionan información sobre el caso y las diversas teorías que lo rodean. Pero más allá de los fríos datos, intentaremos comprender las circunstancias, el contexto y las posibles explicaciones que se esconden tras este enigma. Porque a pesar de las numerosas investigaciones, el caso de la Dalia Negra sigue sin resolverse, dejándonos con un legado de preguntas sin respuesta y especulaciones que se entrelazan con la realidad. Comencemos por el principio, por aquel fatídico 15 de enero de 1947. Imaginad la escena, un terreno baldío en Los Ángeles en la mañana fría, y una mujer, Betty Bersinger, paseando con su hija pequeña, de repente un descubrimiento macabro. Lo que en un principio Betty creyó un maniquí desechado resultó ser el cuerpo de Elizabeth Short horriblemente mutilado y dispuesto de una forma que helaba la sangre. Cortado en dos a la altura de la cintura, completamente drenado de sangre, y con la cara desfigurada por una sonrisa de Glasgow, una mueca grotesca que se extendía de oreja a oreja. La escena del crimen era una postal de horror meticulosamente preparada. Y aquí surge una de las primeras preguntas clave, la meticulosidad con la que se limpió y se dispuso la ausencia de sangre en la escena. ¿Acaso no apunta todo ello a una premeditación escalofriante, a una mente que había planificado cada detalle? Sin duda, la puesta en escena digna de una película de terror es uno de los elementos que más intriga genera en el caso. Pero no podemos olvidar el horror que sufrió Elizabeth Short en vida. La autopsia reveló marcas de cuerdas en sus muñecas y tobillos, cortes, quemaduras de cigarrillo. Su cuerpo era un mapa de sufrimiento, un testimonio mudo de la tortura que tuvo que soportar antes de morir. ¿Quién podría ser capaz de infligir tanto dolor a una joven? ¿Qué clase de monstruo se esconde tras la máscara del asesino? La prensa, por supuesto, no tardó en hacerse eco del macabro hallazgo. El caso de Elizabeth Short se convirtió en un fenómeno mediático, alimentando la fascinación por el misterio y la especulación. Pero, ¿cómo influyó la prensa en la investigación? ¿Ayudó a esclarecer los hechos o, por el contrario, contribuyó a crear una imagen distorsionada de la víctima y a enturbiar la búsqueda de la verdad? Diarios como Los Angeles Examiner y The Herald Express sensacionalizaron la historia, presentando a Elizabeth como una femme fatale, una aventurera que frecuentaba los clubs nocturnos de Hollywood. Un relato que sin duda vendía más periódicos, pero que poco tenía que ver con la realidad de Elizabeth Short, una joven que, como tantas otras, buscaba su lugar en el mundo. Mientras la prensa tejía su propia narrativa, la policía se enfrentaba a un laberinto de pistas, falsas confesiones inventadas y la constante interferencia de los medios que dificultaba la investigación. Y como si el caos no fuera suficiente, la desaparición de documentos clave del caso añadió otra capa de misterio. ¿Fue un simple error burocrático o una acción deliberada para ocultar información? Las teorías de la conspiración no tardaron en surgir, alimentando la sensación de que la verdad se les escapaba de las manos. Un laberinto de dudas incógnitas que nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto se sabe realmente del caso? ¿Qué se oculta entre las sombras de la Dalia Negra? Uno de los primeros sospechosos fue Red Manley, el último que vio con vida a Elizabeth Short. Un vendedor que se ofreció a llevarla a un hotel la noche de su desaparición, pero cuya coartada, respaldada por su esposa y los resultados de la prueba de polígrafo, no lograron despejar por completo las dudas sobre su implicación. ¿Era Red Manley realmente inocente? ¿O por el contrario se escondía un secreto tras su aparente colaboración con la policía? ¿Podía la prueba del polígrafo en aquel entonces, una técnica relativamente nueva, ser realmente fiable? Recordemos que en 1947 la ciencia forense aún no estaba tan desarrollada como en la actualidad. La policía dependía en gran medida de los testimonios, las pruebas circunstanciales y a veces la intuición. Un escenario que nos traslada a una época en la que resolver un crimen como el de la Dalia Negra era una tarea aún más compleja y desafiante. Y en ese contexto surgen nuevas preguntas. Se descartó a Red Manley de forma precipitada. Ocultaba algo más de lo que confesó a la policía. La investigación, por supuesto, no se limitó a Red Manley. La policía interrogó a decenas de personas, desde conocidas de Elizabeth hasta personajes del submundo de Hollywood. La lista de sospechosos crecía cada día, pero las pistas sólidas brillaban por su ausencia.
Otro nombre que resonó con fuerza en la investigación fue el de Mark Hansen, propietario de un club nocturno que Elizabeth frecuentaba. Hansen admitió conocer a la joven e incluso haberle ofrecido alojamiento en su casa en alguna ocasión, pero negó cualquier relación con su muerte. Sin embargo, la policía encontró una libreta de direcciones con el nombre de Hansen entre las pertenencias de Elizabeth. ¿Simple coincidencia o un indicio de algo más siniestro? La falta de pruebas concluyentes impidió que se presentaran cargos contra Hansen, pero la duda como una sombra se proyectó sobre él. Podría haber estado ocultando un secreto, un vínculo con la Dalia Negra que se llevó a la tumba. En medio de ese laberinto de sospechas y pistas falsas, surge una teoría que aún en día sigue generando controversia. Una teoría que apunta a un hombre con un pasado turbio, un médico llamado George Hodel. La sombra de George Hodel se cierne sobre el caso como un espectro su propio hijo, Steve Hodel. Dedicó años a investigar la posible implicación de su padre en el crimen, convencido de su culpabilidad. Las pesquisas de Steve Hodel sacaron a la luz una serie de coincidencias que cuanto menos resultan inquietantes. Por ejemplo, el consultorio de George Hodel estaba a pocas manzanas del Hotel Cecil, donde se vio a Elizabeth por última vez. Un detalle que por sí solo podría ser una simple casualidad, pero hay más el estilo de las mutilaciones en el cuerpo de Elizabeth, con cortes precisos que parecían realizados con conocimiento anatómico, apuntaba a alguien con formación médica. ¿Podría ser George Hodel, con sus conocimientos de medicina, el autor de aquellos cortes tan precisos y macabros? ¿O es simplemente una coincidencia que despierta nuestra imaginación y alimenta las sospechas? La teoría de Steve Hodel va más allá. Entre las pertenencias de su padre encontró fotografías de una mujer con un parecido sorprendente a Elizabeth Short, simple coincidencia o una prueba de que George Hodel conocía a la víctima. Ante estas revelaciones, la policía decidió poner bajo vigilancia la casa de George Hodel, grabaron sus conversaciones telefónicas y sus encuentros buscando cualquier indicio que lo incriminara. Las grabaciones que salieron a la luz décadas después revelaron un lado oscuro de George Hodel. Se le escuchaba hablando de abortos ilegales y actividades ilícitas, un hombre que se movía en las sombras de la sociedad. Y en una de las grabaciones se oye una frase escalofriante. George Hodel dice: "Supongo que nunca me atraparán por el asesinato de la Dalia Negra". Una frase que, por supuesto, hibó las sospechas. Era una confesión velada, un alarde de un hombre que se creía intocable, o simplemente una frase sacada de contexto, un juego macabro con la policía que lo vigilaba. A pesar de las sospechas y las pruebas circunstanciales, George Hodel nunca fue acusado formalmente por el asesinato de Elizabeth Short. Algunos creen que su influencia y sus conexiones con figuras poderosas lo protegieron de la justicia. Un hombre impune gracias a su posición social, un secreto que se mantuvo oculto para proteger a alguien poderoso. La sombra de la duda se extiende sobre el caso, alimentando las teorías de la conspiración y la sensación de que la verdad nunca se revelará por completo. El caso de la Dalia Negra no se limita a un solo sospechoso. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías, cada una con sus defensores y detractores. Asesinos en serie de la época, como el estrangulador de Hillside, también fueron investigados. La brutalidad de los crímenes y la coincidencia en el tiempo generaron especulaciones, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes que los vincularan con la muerte de Elizabeth. Otras teorías exploran la posibilidad de un crimen pasional motivado por celos o venganza. Elizabeth, una joven atractiva que buscaba su lugar en Hollywood, podría haber despertado envidias y odios. Un examante despechado, un rival celoso. La falta de información sobre la vida privada de Elizabeth dificulta descartar por completo estas hipótesis. ¿Qué secretos ocultaba la joven? ¿Había alguien en su círculo cercano capaz de hacerle daño? La falta de una respuesta definitiva ha alimentado la imaginación de escritores, cineastas e investigadores aficionados, convirtiendo el caso en una obsesión para muchos. El misterio de la Dalia Negra ha trascendido el ámbito policial para convertirse en parte de la cultura popular, libros, películas, documentales. La fascinación por este caso sigue viva, alimentando la especulación y el deseo de encontrar una respuesta que quizás nunca llegue. Y en medio de ese mar de información, de especulaciones y teorías, surge una pregunta crucial. ¿Es posible que la verdad se encuentre oculta entre las miles de páginas del expediente policial, esperando a ser descubierta por un investigador tenaz con una nueva tecnología forense? O quizás, como apunta usted, el secreto se fue con los protagonistas de esta historia, condenando a Elizabeth Short a un destino de misterio eterno. Es una posibilidad que no podemos descartar. El tiempo en este caso juega en contra de la resolución del enigma. Los testigos clave han fallecido, las pruebas se han deteriorado y la memoria, como un espejo empañado, distorsiona los detalles. A pesar de la incertidumbre, el caso de la Dalia Negra nos deja una lección importante: la necesidad de buscar la verdad, de honrar la memoria de la víctima y de no permitir que la oscuridad triunfe sobre la justicia.
En efecto, aunque la identidad del asesino siga siendo un misterio, el recuerdo de Elizabeth Short nos interpela su historia brutalmente truncada, nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de buscar respuestas, incluso cuando parecen imposibles de encontrar. Cree que si el caso se reabriera hoy en día con las técnicas forenses modernas y las nuevas herramientas de investigación, se podría finalmente desentrañar el enigma de la Dalia Negra. Es difícil asegurarlo. La tecnología ha avanzado mucho desde 1947. Es innegable. El análisis de ADN, las bases de datos de huellas dactilares, la reconstrucción facial en 3D son herramientas que podrían arrojar luz sobre el caso. Pero también hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido, el deterioro de las pruebas y la posibilidad de que la información crucial se haya perdido para siempre. Entonces, ¿queda alguna esperanza de que algún día se haga justicia a Elizabeth Short? La esperanza nunca debe perderse. Quizás un nuevo análisis de las pruebas existentes, una reinterpretación de los testimonios o incluso el descubrimiento de una nueva pista, por pequeña que sea, puedan cambiar el rumbo de la investigación. La historia de la criminología está llena de casos que se resolvieron décadas después gracias a la perseverancia, la intuición y a veces la simple casualidad. Es cierto, y mientras tanto el caso de la Dalia Negra nos sigue fascinando, invitándonos a reflexionar sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y la importancia de no olvidar a las víctimas, incluso cuando el tiempo intenta borrar su memoria. El caso de la Dalia Negra nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad, con la posibilidad de que el mal pueda acechar en cualquier esquina, incluso en la aparente luminosidad del Hollywood de la posguerra. Una historia que nos recuerda que la realidad puede ser más escalofriante que la ficción y que en ocasiones la verdad se esconde entre las sombras, esperando pacientemente a ser revelada. Esperamos que esta inmersión haya arrojado algo de luz sobre este caso tan complejo y fascinante y que les invite a seguir investigando, a cuestionar lo establecido y a buscar la verdad, aunque se encuentre oculta en los rincones más oscuros de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Hasta la próxima.